Hola gente, les traigo este nuevo video donde vamos a hacer esta aplicación. Es una aplicación que está hecha con Flutter y con Gerex como manejador de estado. El objetivo es muy simple. Cada vez que le damos clic a este más, utilizando el paquete de HTTP, vamos a realizar una petición a una REST API que nos va a traer los datos de un usuario que son la imagen, el nombre y la ciudad donde vive. Estos datos los vamos a guardar en una base de datos SQLite usando el paquete de SQFLite y vamos a tener esta animación cuando agregamos un usuario. Si yo cierro esta aplicación, los datos deben persistir ya que están guardados en la base de datos y cuando le damos clic aquí al bote de basura, los eliminamos. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en este video. Vamos a aprender a hacer peticiones a una REST API usando la librería HTTP. También vamos a ver cómo guardar los datos en una base de datos SQLite usando SQFLite. Vamos a utilizar el manejador de estado Gerex. Vamos a usar inyección de dependencias con Gerex. Vamos a separar la lógica en tres capas, que van a ser la capa de presentación, la lógica de negocios, la capa de datos, que esta se divide en dos, que son el repositorio y el proveedor de datos. Aquí le voy a cambiar y le voy a poner la fuente de datos. Y para todo esto vamos a hacer pruebas unitarias. Vamos a hacer pruebas unitarias a la clase que va a hacer las peticiones a la REST API. Vamos a hacer pruebas unitarias a nuestro controlador que vamos a crear con GetX. Bueno, vamos a tratar de hacer pruebas unitarias en lo más que podamos. Vamos a ver la arquitectura. En la arquitectura podemos ver que vamos a separar en diferentes capas, que son la capa de presentación, la lógica de negocios, donde vamos a tener nuestros controladores, la capa de datos. Y por acá tenemos fuentes externas de datos que son nuestra REST API y nuestra base de datos. Empezando desde la capa de datos, podemos ver que tenemos en la primera columna dos clases. La primera es la REST Data Source, la que se va a encargar de hacer las llamadas a nuestra REST API. También tenemos otra que se llama DB Data Source. Esta es la que se va a encargar de hacer las queries a nuestra base de datos local. Tenemos también una clase que se llama User Repository. Esta clase va a tener cierta lógica para combinar la información que viene de esta clase de la base de datos y de esta clase de la REST API. Entonces, este se encarga de combinar esa información y de enviarle al controlador la información más actual. Aquí en los controladores tenemos nuestro User Controller y por último vamos a tener nuestros widgets, que es la capa de presentación. La REST API que vamos a utilizar la podemos encontrar en esta página Random User. Es una API que nos va a generar un usuario con imagen, nombre, dirección, teléfono, etcétera. Cada vez que yo doy refresh, genera un usuario nuevo. La documentación, le dan clic aquí en documentación y pueden ver que la información no la regresa en forma de un JSON. Y bueno, también hay errores. Bueno, aquí viene toda la información de esta API. Nosotros vamos a usar tres endpoints que ya los tengo aquí en mi Postman. Déjenme ver. Ok, el primer endpoint es el que nos va a regresar la location, la ubicación. Entonces, cada vez que yo llamo esta API, genera una ubicación aleatoria donde tiene una calle, el número de la calle, el nombre, ciudad, etcétera. Para nuestro código, para nuestra aplicación, no vamos a utilizar todo. A lo mejor nada más tomamos el nombre de la ciudad o el estado.
o el país. Bueno, esta es la API para la ubicación. Después tenemos por acá la API, que sería esta de aquí, para el nombre, que regresa el nombre de esta forma. Si yo le doy clic en Send, me regresa un nombre nuevo aleatorio. Y por último, para la imagen, esta es la API. Entonces, aquí está el JSON y así es como regresa la información. Entonces, en nuestro código necesitamos tres clases para representar estos JSONs: el de la imagen, el del nombre, el de la ubicación. Representar este JSON en un objeto de Dart. Recuerden que el código de esta aplicación lo pueden descargar en mi GitHub. El link lo voy a dejar en la descripción de este video, está por aquí abajo. Así que lo pueden ir a descargar primero, o si quieren hacer todo el video tutorial conmigo, está bien. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con un proyecto nuevo de Flutter. Pueden ver que aquí vamos a tener el código del contador. Entonces, lo que voy a hacer primero es borrar todo el código que no vamos a utilizar y todos estos comentarios. Así que empiezo borrando todo esto. También esto de aquí. Aquí por el momento en Home le vamos a poner nada más un text. Y esto lo dejamos así. También aquí este archivo, todos estos comentarios que no sirven para nada los voy a borrar. Cupertino Icons lo vamos a borrar porque no lo vamos a usar. Entonces ya tenemos un archivo más limpio y por acá también. Vamos a crear la estructura de nuestro proyecto. Entonces aquí en la carpeta Ellipse vamos a tener una carpeta que se va a llamar Controllers. Vamos a tener una carpeta que se va a llamar Data Source. Otra que se va a llamar Models. Y una más que se va a llamar Repository. Esto es similar a la arquitectura que vamos a tener, donde tenemos la capa de datos, o aquí yo lo llamé Data Source, esta parte, luego repositorio, controllers, y esta presentation layer va a ser nuestro main. Aquí vamos a poner en el main todo lo de la interfaz de usuario. Ahora vamos a agregar algunos de los paquetes que vamos a utilizar. Entonces, primero voy a agregar el paquete de getX. También voy a agregar HTTP. Pues, el getX es para el manejador de estados e inyección de dependencias. Este de HTTP es para hacer las peticiones a nuestra REST API. Después vamos a agregar este que se llama Shimmer. Este paquete sirve para hacer esta animación, como pueden ver cómo se ve aquí. Entonces vamos a utilizar este de Shimmer. Vamos a utilizar SQFlite para nuestra base de datos. Y uno más es el de Cached Network Image. Entonces por el momento nada más vamos a agregar esto. Parece que estos van a ser todos los que vamos a utilizar. Bueno, más adelante vamos a agregar otros aquí en Dependencies que nos van a servir para, para hacer nuestros unit test. Aquí puedo ver que hay un error. Entonces dice que lo que pasa es que esto está mal. Esto debe estar de este lado. Ahora sí le puedo dar pubget. Como pueden ver, este archivo, si no está bien indentado, puede marcar error. Ahora vamos a crear tres clases modelo que van a representar lo que regresan las REST API. Vamos a tener una clase para el nombre, vamos a tener una clase para la imagen
y una clase para la ubicación. Recuerden, no vamos a utilizar todos los parámetros, así que aquí voy a crear tres clases. La primera se va a llamar user location. Voy a tener otra que va a llamar username y uno más que se va a llamar user picture. Empezando por user picture, aquí tenemos la clase user picture donde vamos a tener este parámetro thumbnail. Solo vamos a tener esta propiedad. Si se fijan en el JSON, esa propiedad se encuentra en este nivel. Entonces, cuando nosotros mandemos llamar esta API, va a regresar todo este JSON, pero nosotros nada más vamos a tomar este valor de aquí. Y ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer para navegar desde Results, Picture y hasta este thumbnail. Y estos dos los vamos a ignorar. Entonces solo voy a tener este thumbnail. Voy a crear un constructor donde le voy a pasar un mapa que va a contener, bueno, el resultado. Tal vez no todo esto. Y aquí voy a buscar la variable thumbnail y se la voy a asignar aquí. Ahora vamos a username, donde vamos a tener una clase username. Aquí vamos a tener el title. Vamos a ver. Vamos a tener title, vamos a tener first y last. So tenemos title, first y last. Y vamos a crear un constructor donde igual vamos a inicializar title, first y last. Y por último vamos a tener user location. Aquí vamos a tener la ciudad y el state. Y nada más vamos a utilizar estos dos. Creamos el constructor donde inicializamos la ciudad y el state. En este user location vamos a ver la API. Si se fijan, viene mucha información, pero solo estamos tomando estos dos que son city y state. Ahora podemos continuar con nuestro... Aquí me equivoqué, estos no van en la carpeta de data source, van dentro de la carpeta de models. Y bueno, vamos a empezar con esta clase REST Data Source, así que vamos a ver cómo llamar a nuestra API. Y aquí mismo vamos a transformar ese JSON a estas clases que creamos. Entonces voy a crear una clase nueva que se va a llamar REST Data Source. Creo la clase que se llama REST Data Source. Déjenme cierro aquí. Lo primero que voy a hacer es crear mi URL base. Entonces, si vemos Postman, podemos ver que la URL base es este randomuser.me, porque estas tres APIs, la de nombre, picture y location, es la misma. Entonces la agrego, que sería este. Después voy a crear variables para las tres APIs, que sería de nombre, location y picture. Pero si pueden ver aquí nombre, lo que le sigue después de la URL base es API. Después esto de que dice inc name. Y luego en picture también es API. Y luego es in picture. Y por último acá tenemos API y tenemos inc location. La última parte después del signo de interrogación no es parte de la URL. Bueno, sí es, pero son parámetros. Eh, a veces tenemos, por ejemplo, random user, bueno, en otras APIs, ¿verdad? Luego aquí tal vez sería name y ya esto de aquí no es, ya no llevaría eso, esto sería parte de la URL, no serían parámetros. Pero bueno, en nuestro código vamos a crear los tres endpoints y los tres endpoints son name, digo, son API. El de name, el de location y el de picture es API, API, API. Y lo que le sigue después son parámetros que vamos ahorita a ver cómo se los vamos a pasar. Entonces, otra vez recuerden, la base es randomuser.me, después el endpoint es API, y esto de aquí
el ink name o ink picture o ink location son parámetros. Ahora voy a crear mi cliente que sería un HTTP client. Este es el que me va a ayudar para hacer las peticiones REST. Después lo voy a inicializar en el constructor de una forma en la que más adelante voy a poder inyectar un mock que me va a ayudar a hacer unit test. Así que le paso un HTTP client. Si este de aquí es nulo, entonces inicializo este. Si no es nulo, entonces pues, inicializo este. Y más adelante, otra vez repito, puedo inyectar aquí un mock o puedo pasar por el constructor un mock con el que voy a poder testear esta clase. Ahora lo que voy a hacer es crear una función que me va a ayudar a llamar a mi API. Entonces la voy a llamar callGetAPI y aquí voy a recibir un endpoint. Voy a recibir una función con parámetros y voy a recibir un builder o una función que me va a regresar un objeto del tipo T. Si se fijan, este T aquí puede ser un user location o username o un user picture. Aquí adentro lo que vamos a hacer es construir mi URL, que le voy a pasar la URL base. También le voy a pasar el endpoint, que podría ser name, location o picture. Y le voy a pasar los parámetros, que como vimos otra vez aquí, puede ser name o puede ser picture o puede ser location. Después, con HTTP client va a obtener, va a mandar llamar esa API y lo que me regrese, aquí en el response, voy a ver si, o no voy a ver, voy a obtener el results en la posición 0 y es lo que voy a regresar, o lo que le voy a pasar a este builder, que es esta parte de aquí y que es este results. Si se fijan en la REST API, nombre, picture y location, todos tienen esta variable results y por acá picture también tiene results y por acá tiene results. Y result es un array, es un arreglo. Si se fijan, puede tener varios objetos. Por eso está entre este tipo de llaves. Y por acá también es un array. Pero como nosotros nomás estamos obteniendo un usuario, siempre regresa un objeto que está en la posición 0. Así que yo le digo aquí, ¿sabes qué? Quiero el results, el objeto que esté en la posición 0. Y es lo que siempre va a regresar. Ahora voy a crear mi primera API, que sería la de getName. Y para esta voy a mandar llamar esta clase que es la que me está ayudando. Entonces llamo esa API y le voy a pasar el endpoint de name. Y le voy a pasar los parámetros de ink y name. Como los pueden ver aquí, que sería ink y name. Y en el builder le voy a decir, ¿sabes qué? Este username from JSON, quiero que construyas lo que está en el objeto name. Si se fijan, ahora que ya estoy adentro de results, ahora quiero name aquí. Entonces, lo que le voy a pasar yo aquí a este username from JSON son estos tres que están aquí. Estos tres. Y va a ser igual para el location. Creo mi función. Llamo callGetAPI. Le paso el endpoint que es location. Los parámetros y el builder. Pero ahora aquí quiero location. Y por último, vamos a hacer el del picture, que es callGetAPI. Le paso el endpoint, los parámetros y el builder. Y con esto ya terminamos esta clase. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unit test sobre esta clase. Aquí en la carpeta de test vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar Data Source Test.
Y aquí adentro voy a crear una clase, un archivo que se va a llamar data source test. Ahora, para yo poder testear mi REST data source, necesito una forma de hacer una simulación de estos JSONs, porque cuando vamos a hacer un unit test, no vamos a llamar esta API. Entonces, voy a crear un archivo JSON. ¿Cómo le pongo? Bueno, aquí archivo que se va a llamar API location y .json. Entonces, aquí voy a poner yo la información, un JSON con la información de un request. Por ejemplo, yo podría copiar y pegar esto y ponerlo aquí. Y este sería, cuando yo haga mi unit test, no voy a mandar llamar la API. Voy a leer este JSON, que este JSON es un JSON de una respuesta exitosa. También voy a crear un JSON para el name o el nombre y uno más para la imagen. Y por qué no uno más por si la API regresa un valor que no es, que nosotros no soportamos. Aquí le voy a poner invalid. Entonces, cuando la API regrese algo inválido, entonces, ¿qué tal si regresamos este JSON? Y cuando la API regrese el nombre, vamos a regresar este JSON. Y cuando la API regrese el picture, es este JSON de aquí. Ahora sí puedo ir a mi data source, a la clase, y aquí es donde vamos a hacer nuestros unit test. Pero primero necesito una forma de poder leer estos JSONs de aquí y podérselos pasar a mis unit test. Entonces vamos a crear primero esa función que nos va a ayudar a leer estos JSONs. Así que esta función la voy a llamar getMockProvider y va a regresar un mock client. Ahorita vamos a ver qué es esto. Y le voy a pasar un file name. Este file name va a ser alguno de estos tres. Este mock client lo que hace es o que regresa un mock client y vamos a leer un archivo. Este archivo se encuentra en la carpeta test, data source test, que sería esto de aquí, y el file name, que sería alguno de estos tres JSONs, y lo vamos a leer como un string. Después, este string lo vamos a regresar como un response. Recuerden, una API, la API de HTTP regresa un response cuando una respuesta es exitosa con código 200. Si la API tiene un error, normalmente regresa 400 o 404 o 500. Y le tengo que pasar aquí unos headers, así que creo aquí unos headers que va a ser de tipo application JSON, charset bueno, este de aquí, UTF-8, y le paso los headers. Y con esto, ok, regresamos un client. ¿Para qué necesitamos este client? Recuerden nuestra clase REST Data Source. Aquí recibe un client. Entonces, ese mock client es lo que le vamos a pasar aquí. Así que voy a crear otra función que se va a llamar getDataSource, que recibe un filename. Y esta función va a llamar esta función de aquí, pero también va a llamar el constructor de mi REST Data Source y le vamos a pasar este mock client. Entonces, si se fijan, aquí puedo navegar hacia adentro y es el data source que acabamos de hacer. Y le estoy pasando aquí un mock client. Así que cuando hagamos peticiones con esta clase, no va a ser peticiones a esta API de aquí, sino va a leer estos JSONs de aquí. Ahora sí puedo empezar con mis tests. Así que creo un main. Y el primer test que vamos a hacer va a ser, ok, vamos a ver si el nombre
se obtiene correctamente. Así que eh, creo un data source con esto. Le paso el archivo API name. Después llamo la función getName y voy a ver si el nombre, el title es Emar. Después el nombre es Wayne y el apellido Collins. Si se fijan, el name aquí es Emar, Wayne y Collins. Entonces yo puedo correr este test. Hice un test exitoso. Si yo cambio aquí, por ejemplo, Collins y le pongo un 0 y vuelvo a correr ese test, debe ser un test no exitoso. Ok. Ahora vamos a ver otro test. Vamos a ver si la ubicación se obtiene correctamente. Entonces es muy similar. Creo un data source y llamo la función getLocation y debemos obtener Cairns y Victoria. Vamos a ver si es cierto. Aquí está Cairns y Victoria. Y podemos correr este test. Y es un test exitoso. Ahora vamos a testear si funciona la imagen. Entonces igual veo. Ahora como la imagen regresa esto que está muy largo. Nada más quiero ver si contiene este texto. Así que así le puse si contiene este texto. Puedo correr este test. Y es un test exitoso. Ahora, ¿qué pasa si le paso este invalid API key? ¿Cuál sería el resultado? Entonces, debe lanzar una excepción y es lo que tenemos que verificar. Si la API regresa algo así que nuestro data source no puede manejar, entonces debe lanzar una excepción. Entonces, cuando yo mande la función getName, ¿qué es lo que va a pasar? Va a lanzar una excepción. Y vamos a correr este test. Y es un test exitoso. Si corro todos los tests, debo tener 4 tests exitosos. Muy bien. Entonces, esta es una forma en la que pueden hacer unit test de una clase para llamar a su REST API. Vamos a continuar. Pueden ver que ya está hecha esta parte, esta REST Data Source. Entonces, esto de aquí ya está. Ahora necesitamos empezar a trabajar con el repositorio. Antes de empezar con esto de la base de datos, empezamos con el repositorio porque aquí el repositorio lo que va a hacer es mandar llamar la API y después esa información la va a guardar en la base de datos. Así que vamos aquí a nuestro proyecto y voy a crear aquí una clase que se va a llamar User Repository. Y también voy a crear un nuevo modelo para simplificar. Ahorita van a ver que se va a llamar User. Aquí tenemos tres clases que son User Location, Username y User Picture, porque tenemos tres APIs, pero yo quiero cuando le envíe la información al controlador o a la interfaz de usuario o a la base de datos, no quiero enviar tres clases, voy a enviar solo una, o sea, voy a enviar solo un objeto, no tres. Entonces, User, la clase de esta nueva User es lo que va a hacer. Así que aquí vamos a tener mi clase user y va a tener el nombre, va a tener el last name, el apellido, la ciudad y el thumbnail, que sería la imagen. Entonces las inicializo en el constructor. Y una cosa más es, voy a crear otros constructores, bueno, un constructor más y una función para transformar este objeto a
un mapa que se pueda guardar en la base de datos. Entonces voy a crear este user from map y voy a recibir el nombre, last name, la ciudad y la imagen. Y esto también lo necesito guardar en la base de datos. Entonces voy a crear una función que se va a llamar toMap for database. Entonces aquí tenemos que regresa un mapa que va a tener el nombre, el apellido, la ciudad y el thumbnail. Así que ahorita en el repositorio no vamos a usar esto, pero ya está listo. Y esta clase user sí la vamos a usar en el repositorio. Voy al archivo user repository y aquí voy a crear la clase user repository y va a tener un REST data source. Entonces, este REST data source lo vamos a pasar por el constructor. También vamos a crear una función que se va a llamar getNewUser. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a llamar las tres APIs, que son la del nombre, el location y la del picture. Y después vamos a crear un user nuevo, el user que acabamos de crear. Y es lo que vamos a regresar aquí en esta función. Si se fijan ahorita no estamos guardando en la base de datos porque todavía no tenemos esa clase. También aquí vamos a tener una función para obtener todos los usuarios que estos van a estar guardados en la base de datos. Así que en este momento regresamos un arreglo y bueno, un arreglo vacío y una función más para eliminar un usuario que también va a estar guardado en la base de datos, por lo que ahorita nada más vamos a regresar true. Este true significa que se borró exitosamente y con eso terminamos el repository. Ahora vamos a crear la clase dbDataSource. Voy a agregar la clase que se va a llamar dbDataSource y voy a agregar aquí un tipo, una variable database que se va a llamar db y creo una función para inicializar este db. Entonces necesito el database path y mi base de datos se va a llamar user.db. Después cuando abra la base de datos, cuando se vaya a crear aquí en este onCreate, tenemos que crear nuestras tablas. En este caso solo va a haber una tabla que se va a llamar user. Así que voy a crear la tabla create table user que va a tener un ID que es un entero y es la llave primaria. Va a tener un name que es un text, last name que es text, la ciudad que es text y el thumbnail que también es text. Después voy a mandar llamar esta función init desde una función estática que voy a poner aquí arriba. Entonces este init manda llamar, bueno, crea un objeto que se va a llamar aux, que es de esta clase. Y aquí vamos a mandar llamar este init y es lo que va a regresar. ¿Por qué no mandé llamar este init desde el constructor? Porque necesito que esto sea un future y no puedo tener future en un constructor. Así que por eso lo hice de esta forma para poder tener aquí este await. Ahora aquí en este data source necesito crear las funciones para guardar mi usuario. Entonces creo una función que se va a llamar save y le voy a pasar un usuario. Y aquí es lo que voy a hacer es insertar en la tabla user este usuario y voy a mandar llamar la función toMapForDB. Y si existe un usuario con el mismo ID, pues le ponemos aquí replace. Ahora necesito una función para borrar. Así que también le paso aquí un usuario. Voy a borrar de la tabla user. Y aquí vamos a hacer un query
donde el nombre y el last name sean lo que tenga este user. Entonces le paso los argumentos. To delete va a ser name y to delete last name. ¿Por qué no le paso el ID? Recuerden, nuestro user adentro no tiene ningún ID. Esto es lo que regresa la API. La API no está regresando ningún ID. Nosotros nada más aquí estamos creando un ID automáticamente, pero no tenemos acceso a él. Así que comparamos por nombre y por last name. O a lo mejor este código se puede generar, ¿cómo se dice? A lo mejor este código se puede mejorar para poder leer el ID o guardar el ID aquí, pero por el momento no estamos haciendo eso. Ahora, una función para obtener una lista de usuarios, todos los usuarios que estén en la base de datos. Así que creo un select y selecciono el nombre, el last name, city, thumbnail de la tabla user. Creo el query. Este query me va a regresar una lista que voy a transformar al tipo user y es lo que voy a regresar aquí, una lista de usuarios. Con eso ya terminamos esta clase de Data Source. Así que ahora podemos regresar a nuestro repositorio y aquí voy a agregar mi nuevo DB Data Source y lo voy a pasar por el constructor. Y ahora en esta parte, cuando ya tenemos aquí un usuario, lo voy a guardar en la base de datos. Y aquí en Get All Users ya no voy a regresar voy a regresar lo que esté en la base de datos. Y a la hora de borrar, vamos a mandar llamar la base de datos. Y como la base de datos regresa 1 si es exitoso, entonces aquí voy a regresar. Si el resultado es igual a 1, regresamos true, que significa exitoso. De lo contrario sería falso, que sería no exitoso. Ahora vamos a agregar un unit test en esta clase, pero antes tenemos que agregar un paquete que se llama Moquito. Así que voy aquí a mi bookspec y aquí en dependencies vamos a agregar un paquete que se llama Moquito y uno más que se llama build runner. Ok, le doy aquí en pubget. Si se preguntan por qué no hemos creado un unit test para el DB Data Source donde usamos SQFlite, es porque no podemos testear esta clase. No tenemos ninguna forma de hacer un mock de este database. Si se fijan en la REST Data Source, aquí sí podemos pasar un mock de HTTP Client, porque la librería, el paquete de HTTP nos provee ese mock, pero SQFlite no provee ningún mock para testear esta base de datos, así que no podemos testear. Pero vamos a testear ahorita el user repository. Así que aquí en mis tests voy a crear una clase nueva, un archivo, digo una carpeta que se llama repository test. Y ahí voy a crear un user repository test. Voy a crear el main y después con la librería Moquito lo que tenemos que hacer es hacer mocks de mis dos clases data source, que la primera es res data source y la segunda es db data source. Y después necesitamos correr el comando para generar las clases. Déjenme ver cuál es el comando. Aunque aquí en la documentación de BuildRunner podemos ver que el comando que vamos a usar es dart run BuildRunner y le voy a poner aquí watch en command. Y un parámetro extra que le voy a pasar es este delete conflicted outputs. No es necesario pasarle pero en caso de que ya hubiéramos generado el código, va a borrar el código generado que ya existe y va a crearlo otra vez. Así que aquí en la terminal pongo el comando explorer pub run build runner watch y delete conflict outputs.
Ok, esto debe generar este archivo user repository test mocks. Y una cosa más que tenemos que hacer para poder testear es, tengo que agregar constructores a estas clases porque voy a crear unos mocks de estas clases. Déjenme ver cómo puedo agregar aquí un constructor rápidamente. Generar constructor. Y luego por acá también. Y por acá también. Ahorita van a ver para qué agregué estos constructores. Regreso aquí a mi user repository test. Y voy a crear mocks. El primero va a ser un mock name, que va a ser un username Mr. Yayo y Arellano. Después, el siguiente va a ser mock location. Estoy en Taipei y en Taiwán. Después mock image, user picture. Nada más le paso aquí una URL random. Y también voy a crear un mock user que tiene todo esto. Y ahora sí que ya tengo todo listo, tengo mis mocks para los data sources y tengo estos mocks como respuestas de la API o respuestas de la base de datos. Ya puedo empezar a hacer mis tests. Vamos a empezar creando unas variables que van a ser la de mock res data source, que sería para hacer un mock de este res data source. Otro que va a ser mock db data source. Y luego vamos a usar un user repository al que vamos a inicializar pasándole estos dos. Así que en cada test se va a ejecutar esta función setup. Así que en cada test vamos a inicializar un res data source. Vamos a inicializar un db data source y se lo vamos a pasar a user repository en el constructor. Recuerden, aquí user repository recibe un res data source y un db data source y nosotros le estamos pasando los mocks. Ahora vamos a crear nuestro primer test. Ahora voy a testear si el usuario se crea exitosamente, o más bien vamos a testar esta función getNewUser. Como pueden ver, esta función llama a nuestro data source, a getName, getLocation, getPicture. Así que tenemos que hacer un mock de estas tres funciones. Y también manda a llamar la función save. Así que también tenemos que hacer un mock de esta. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Con moquito, cuando le ponemos aquí un when, entonces de res data source, cuando llamamos la función getName, vamos a responder mockName, que sería este objeto. Cuando mando llamar la función getLocation, vamos a regresar este objeto. Cuando mandamos llamar la función, la de getPicture, vamos a regresar mockImage, este objeto de por acá. Y cuando mandamos llamar la función de save, regresamos un 1. ¿Por qué? Porque esta save es lo que regresa. Si vemos, si entro aquí a esta función, regresa un entero, que es un número 1 si se guardó exitosamente en la base de datos. Ahora sí puedo testear. Digo así, ahora sí puedo llamar mi función getNewUser y me regresa un usuario. Voy a probar que este usuario tenga el nombre Yayo, que sería este de aquí, que tenga el last name de Arellano, que es este de aquí, que sea de la ciudad de Taipei, que es este de aquí, y el thumbnail, que sea este de aquí. Entonces yo puedo correr este test y debe ser un test exitoso. Aquí está test pass 1. Pero otra cosa que puedo testear es si esta función se llamó save. Porque ahorita con esto yo ya sé que estas tres de aquí arriba sí se llamaron. Pero ¿cómo sé si esta función de la base de datos mandó llamar save? Entonces yo puedo decir aquí verificar si la función save con este usuario se llamó al menos una vez.
Entonces, corro otra vez este test y puedo ver que es un test exitoso. Si yo quisiera hacer fallar este test, entonces aquí en repositorio yo puedo quitar, por ejemplo, comentar esta línea. Y si quiero correr este test, va a fallar. Vamos a correr el test otra vez. Vean cómo el test falló porque ahora dice aquí que esta función save nunca se llamó. ¿Por qué no se llamó? Porque la acabamos de comentar. Ok, vamos a seguir testeando. Vamos a crear otro unit test. El siguiente unit test vamos a ver si regresa a todos los usuarios exitosamente. Entonces la función de, ¿cómo se llama? Get all users. Simplemente llama a la base de datos y get all users. Así que lo que vamos a hacer es, cuando llamamos de la base de datos get all users, vamos a regresar este mock user que tenemos aquí. Voy a testear. Bueno, voy a llamar la función del repositorio get all users y voy a verificar que sea de tamaño 1 y que el nombre sea Yayo, que sería este nombre de aquí. Y es 1 porque aquí solo regresamos 1. Va a correr todos los tests y debo tener dos tests exitosos. Aquí está, dos tests exitosos. Ahora un test más. Si el usuario se elimina exitosamente, ahora mando llamar la base de datos. Vean otra vez la función del repositorio. Lo único que hace es llamar la base de datos y esta base de datos regresa un resultado entero, que pues si es 1, entonces regresa un verdadero aquí. Y es lo que estoy testeando. Regreso un 1 porque se borró exitosamente. Y mando llamar mi función con un mock user, que sería este de aquí. Y el resultado debe ser verdadero. Entonces voy a correr este test. Debe ser exitoso. Ok. Si aquí la base de datos me regresara un 0 porque no se borró exitosamente la base de datos, en este caso de este mock, entonces los tests deben fallar. Bueno, al menos un test debe fallar. Ya ven, dos tests que pasaron y uno que falló. Ok, de esta forma podemos testear el repositorio. Ahora vamos a crear lo que falta, que sería esta clase user controller. Así que regreso aquí a mi archivo, a mi código, y aquí voy a crear una clase que se va a llamar user controller. Esta clase se va a llamar user controller y extiende de getXController o hereda de getXController. Va a tener una variable que se llama loading, que es un OBS de getX. Va a tener un arreglo de users o de usuarios, que también es una lista y es un OBS de getX. En el init vamos a mandar llamar una función que se llama loadInitialData. Esta función lo que va a hacer es, em, vamos a llamar a nuestro repositorio. Bueno, vamos a buscar el repositorio que hayamos inyectado anteriormente con getX y vamos a llamar la función getAllUsers y lo que nos regrese esta función se lo vamos a asignar a users, a esta función, a esta variable que tenemos aquí. En el momento que hagamos esto, nuestra user interface se va a reconstruir. También vamos a tener una función para crear un usuario nuevo. Esto es cuando le picamos al más. Y si está cargando, vamos a regresar. O sea, no le podemos picar al más muchas veces, solo una vez.
Entonces lo primero que vamos a hacer es poner is loading en true. Después voy a llamarla a nuestro repositorio, al get new user, y esto me va a regresar un usuario nuevo que en este momento ya se debe haber guardado en la base de datos, y lo voy a insertar en el arreglo este de aquí, en la posición 0. O sea, este user siempre va a estar a mero arriba. Después voy a poner otra vez esta variable loading value en false. Y por último voy a crear una función para eliminar los usuarios. Eh, Aquí recibo un usuario. Cuando le doy clic al bote de basura en la interfaz de usuario, entonces pongo users remove, lo elimino de la lista. Y también al repositorio mando llamar la función delete user y lo elimino de mi base de datos. Con esto ya terminamos este controller. Como pueden ver, no es tan complicado. Ahora vamos a hacer un unit test de este controller. Así que voy aquí a mi clase, a mi carpeta test, y voy a crear un directorio que se llama controller test. Voy a crear una clase que se va a llamar user controller test. Lo que voy a hacer aquí es crear una clase, bueno, el main, y después debo generar los mocks para el user repository y voy a generar mocks para user. ¿Por qué para user repository? Porque si se fijan en el controller, solo tiene acceso al user repository, no tiene acceso al data source. Si ven la arquitectura user controller, solamente se comunica con user repository. Entonces, para no tener que hacer mock de este y mock de este, mejor nada más hacemos mock de este y, y con esto hacemos nuestro test. Así que hago un mock de... ¿Dónde está? User Controller Test del repositorio. Y este repositorio solo regresa a usuarios. Vamos a ver. Solo regresa aquí un user, por acá user y por acá user. Así que hacemos mock de esa clase también. Entonces por aquí voy a inicializar. Bueno, voy a crear un parámetro mock repo. Creo mi función setup. Aquí vamos a llamar get.reset. Esto va a resetear getX. Va a borrar todo lo que hayamos inyectado y va a poner todo como si fuera nuevo. Después inicializo mi mock repo, este de aquí, y lo voy a inyectar con getX. Así que pongo get.put user repository y mock repo. Ahora, como ya inyecté esto aquí con getX, entonces en mi controller ya puedo usarlo de esta forma: get.find user repository. Así que ahora vamos a crear nuestro primer test y vamos a decir que nuestro controlador va a estar vacío cuando está inicializado. Entonces, cuando yo llamo a mandar get all users, si me regresa un arreglo vacío, entonces inyecto mi controller y esto lo que nos va a regresar es una lista de usuarios que tiene cero. O sea, cero, o sea, no tiene nada. Es una lista de usuarios vacía. Y también puedo verificar que esta API se llamó por lo menos una vez. Entonces, si yo corro este test, debe ser un test exitoso. Aquí, ok, ya pueden ver aquí un test exitoso. Ahora puedo testear si aquí yo pongo un usuario, entonces aquí tenga un usuario. Así que voy a crear otro test donde voy a cargar un usuario. Y cuando mando llamar la API de getUsers, voy a regresar un usuario que se llama Yayo, tiene estos parámetros.
Entonces, cuando inyecto mi controller, voy a esperar que, ok, me espero aquí unos milisegundos. Así están en los tests de GetX, así que así lo hice aquí. Así viene la documentación que hay que esperar. Entonces, yo espero que exista un usuario, que sería este de aquí. Y vamos, antes de continuar con el siguiente test, voy a correr estos dos tests, que los dos deben ser exitosos. Ok, muy bien, dos tests que han pasado. En el siguiente test, vamos a ver. El usuario va a cargar, el controlador va a cargar, ok, aquí creo que el nombre de este test está mal, pero va a cargar más de dos usuarios, digo, más de un usuario. Entonces vamos a ver el test. Aquí dice, cuando yo mando llamar a esta función, voy a regresar tres usuarios. Si se fijan, ya no lo inicialicé de esta forma. Ahora usé el mock user. También se puede hacer, para eso hice aquí un mock de la clase user. Entonces, yo acabo de agregar, bueno, cuando llame a esta API, voy a regresar tres usuarios. Inyecto mi controlador. Espero 10 milisegundos. Y ahora sí puedo probar que mi lista tenga tres usuarios, que sean estos tres. Corro otra vez todos mis tests y debo tener tres tests exitosos. Ok, aquí está, tres tests exitosos. Ahora vamos a testear que cuando yo llame la función getUser, se agregue un nuevo usuario a la lista. Para eso creo mi nuevo test. Entonces, inicialmente voy a tener un usuario cuando llamo getAllUsers y cuando llamo a getNewUser, donde se crea un nuevo usuario, voy a regresar un usuario nuevo. Inyecto mi controlador, espero 10 milisegundos y antes de agregar un nuevo usuario, debo tener un usuario aquí en la lista. Después mando llamar la API getNewUser. Esto me debe dar que tengo ahora dos usuarios. Si yo corro todos estos unit tests, debo tener 4 unit tests exitosos. Aquí está, 4 unit tests exitosos. Por último, vamos a agregar un nuevo test. Este test vamos a verificar que los usuarios se eliminen correctamente. Así que voy a crear un mock que va a ser el usuario que voy a borrar. Ahora, cuando mande llamar la API o mi repositorio getAllUsers, voy a regresar dos usuarios más el usuario que vamos a borrar. Así que inicialmente vamos a tener tres usuarios. Y cuando llame la función de delete user, vamos a regresar true. Ahora inyecto el controller, espero 10 segundos y inicialmente vamos a tener tres usuarios, que son estos tres que están aquí. Vamos a verificar que en esta lista exista mi usuario user to delete. Ahora para borrar mando la función de delete user del controlador y esto va a crear que en mi controller ya nada más vaya a tener dos usuarios y también voy a verificar que en la lista ya no exista el usuario que se llama, bueno, este user to delete. Y ahora sí puedo correr otra vez los tests. Ahora debo tener 5 tests exitosos. Muy bien, 5 tests exitosos. Con esto ya terminamos de hacer el user controller. Ahora sí podemos continuar con la capa de presentación. Vamos a hacer los widgets. Así que voy a ir a la clase main.
Y antes de empezar a crear mis widgets, voy a agregar unas cosas aquí en la función main para inicializar todo lo que hemos hecho. Entonces, lo primero que tengo que poner es esto. Después voy a inicializar mi base de datos. Y aquí necesito ponerle que sea async. Y tengo que agregar los import. También voy a inicializar el data source. Luego voy a crear el repositorio y le voy a pasar el data source y el user y el res data source. Luego voy a utilizar getX para inyectar el user repository. También necesito agregar el import. Y es todo. Con esto ya inicializamos lo que vamos a necesitar. Ahora my app, lo que voy a hacer aquí es ponerlo. Aquí voy a cambiar este material app por un get material app. Después aquí vamos a cambiar esto. Voy a crear aquí un widget que se va a llamar home page. Y esto va a ser un widget. Necesitamos hacer override de build. Voy a crear aquí un constructor que me está pidiendo este warning. Entonces creo este constructor. Después voy a inyectar el controlador de getX, el user controller. Después creo un scaffold que va a tener adentro un app bar y el título le voy a poner simple res más SQLite. Y déjenme correr esta aplicación y vamos a mostrar aquí el emulador. Voy a ver si puedo hacer más espacio. Voy a esconder esto. Ok, podemos ver que ya tenemos aquí el app bar con este título. Ahora vamos a agregar el botón de aquí, el más. Entonces para eso ponemos actions y va a tener un icon button. Cuando hacemos on press, lo que vamos a hacer es llamar de este controlador la API de getUsers, pero vamos a poner un try catch y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí llamo la API, bueno, del controlador, la función getUsers, y esta va a llamar a la API o al repositorio, después a la API. Ahora, si hay una excepción, vamos a mostrar un snack bar. ¿En qué caso puede haber una excepción? Bueno, supongamos que controller va a navegar hacia adentro. Voy a ver lo que tiene controller. El controller va a llamar aquí al repositorio y el repositorio va a llamar a estas APIs. Si alguna de estas APIs regresa error o lanza una excepción, entonces aquí la va a lanzar y la va a lanzar hasta aquí, y aquí es donde voy a mostrar el error. Bueno, voy a mostrar un snack bar con error. A este icon button le agregamos un icono y vamos a hacer refresh y aquí está, ya puedo presionar este botón, pero ahorita no podemos ver los usuarios que se agregan o no podemos ver nada de lo que está pasando. Ahora voy a agregar el body. En el body voy a poner un OBX para que cada vez que cambia algo en mi controlador, este OBX reconstruya la interfaz de usuario. Quiero saber cuántos usuarios tengo, pongo un item count. Quiero saber si estoy cargando, así que del controlador obtengo el valor de is loading. Y si estoy cargando, voy a poner item count en +1. ¿Por qué en +1?
¿O por qué le agrego uno? Bueno, recuerden que cuando le damos clic aquí al más, aquí arriba en esta parte se va a crear una columna, un renglón de que se está cargando un usuario nuevo. Entonces, si ahorita tengo, por ejemplo, dos renglones, cuando le doy clic aquí voy a tener tres. Por eso ponemos este más uno, porque ese tercer renglón es de esta columna de ese renglón que se está cargando. Ahora voy a poner un list builder que va a tener el item count que es igual a este item count. En el builder, lo que vamos a hacer es, voy a verificar si está cargando. Si está cargando y el index o la columna, el renglón de a mero arriba, el primerito, es igual a cero, entonces voy a regresar el texto is loading. Y si no está cargando, digo, si no es el index cero, entonces voy a poner index menos uno. Y ahorita vamos a ver cómo funciona todo esto. Después necesito obtener mi usuario en la posición que voy a mostrar. Ahora voy a crear un card y déjenme hacer refresh de todo esto. Ahora, cada vez que yo le doy clic aquí, aquí debo mostrar el text de is loading. Aquí está loading, que sería esto de aquí. Y eso va a durar unos segundos nada más. Entonces, cada vez que yo le doy clic aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando le doy clic, este controlador se ejecuta esta función getUser. Entonces pasa todo esto que está aquí. Entonces se manda a llamar el repositorio y se ejecuta todo esto que está aquí. Entonces, bueno, así funciona este código que tenemos por el momento. Voy a poner aquí adentro del card un list title. Luego le voy a poner un sized box donde voy a poner mi imagen. Va a tener una altura de 70 y un ancho de 70. Y aquí voy a usar el Cache Network Image. Le voy a pasar este user thumbnail, que es la imagen del usuario. Y cuando esté cargando la imagen, voy a poner este, este texto image loading. Si hay error, ponemos un icono de error. Y vamos a ver cómo funciona esto. Ok. Pueden ver que ya puedo ver mis usuarios que agregué hace rato. Vamos a darle clic aquí. Que ahí está loading. Y se agrega un nuevo usuario. Otra vez loading. Y se agrega un nuevo usuario. Vamos a cambiarle aquí el fit para ver si se ve mejor. Le pongo fit height. Ok, ya se ve un poco mejor. Ahora vamos a ponerle aquí el título, que sería el nombre. Y también por acá la ciudad. Entonces el título ahí está. Hago refresh. Ok. Vamos a ponerle el subtítulo que sería la ciudad. Muy bien, ahí está. Y ahora recuerden, aquí necesitamos un botón para eliminar. Vamos a ponerlo. Entonces pongo un trailing, un icon button, que cuando le demos clic mandamos llamar la función delete user y le pasamos el usuario que queremos borrar. Y también el icono va a ser el icons delete. Vamos a hacer refresh y aquí está. Si yo le doy clic a esto, digo a este botón de borrar, ya se deben borrar estos usuarios. Vamos a ver si es cierto. Doy clic aquí, bien, ya se borra, se borra. Ok, entonces todo esto que tenemos aquí funciona bien. Pero si se acuerdan, no queremos mostrar este loading. Y aquí en la imagen no queremos mostrar este loading. Lo que queremos mostrar es usar este paquete para mostrar algo así. Así que vamos a hacer esto. Regreso aquí a mi código
y lo que vamos a hacer es, voy a crear aquí un nuevo widget que le voy a llamar Loading Card. Este Loading Card en el build va a regresar un shimmer. No, va a tener un card primero y este va a regresar, su hijo va a ser un shimmer, que es la librería esa que este paquete. Y aquí va a tener un child que va a ser un list title, que va a tener este, aquí primero va a tener un loading image que va a ser esta parte. Después va a tener el title que va a ser esto de aquí. Como pueden ver es un container que nada más tiene una altura de 15 y dice color blanco. También por acá el subtitle, esto de aquí, y es lo mismo, un container, altura 15 y color blanco. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que reemplazar el texto, por ejemplo, este de aquí, por este shimmer, por este widget. Aquí ya no es const. Ahora hago refresh y cada vez que le doy clic aquí, podemos ver que ya se ve esto de aquí. Todavía no hemos hecho esta imagen, ahorita vamos a ver por qué. Para que la imagen se vea bien con la librería esa de Shimmer, la tengo que reemplazar aquí y la tengo que reemplazar por acá. Así que vamos a crear otro widget. A este widget lo voy a llamar Image Loading y lo que va a regresar es un Shimmer y también va a tener como un child, un container que tiene 70, 70 y color white, que es un cuadro así como este. Ahora este image loading lo tenemos que reemplazar este text por el image loading. Le quito el const y también por acá arriba, aquí. Bueno, no lo voy a reemplazar todavía para que vean lo que pasa. Cuando yo le doy clic aquí al más, se ve así, pero después veo el texto, este texto. ¿Por qué? Porque la imagen no se carga inmediatamente después de que ya tenemos los datos. Vamos a verlo otra vez. Vean aquí, bueno, aquí ya tenemos un error. Vean que esto sí funcionó, este try catch. Y algo interesante que pasó y que no tenemos, que no tomé en cuenta es, ahorita hubo una excepción, se ejecutó este código, pero tal vez la excepción se lanzó por aquí. Entonces, este loading value nunca se volvió a poner otra vez en falso. Por eso aquí se queda así loading para siempre. Voy a hacer un hot refresh o un hot restart. Ok, ahora regresamos al main y vamos a ver otra vez lo que pasa cuando agrego un usuario nuevo. Pueden ver que se ve así un cuadro. Después se ve image loading, que sería este texto de aquí. Por eso aquí también tenemos que reemplazar con este widget image loading. Y ahora sí vamos a hacer refresh y vamos a ver cómo funciona esto. Ok, ya pueden ver que funciona mucho mejor. Ok, ahora una cosa que nos falta para terminar todo esto es vamos a hacer unos widget test para testear esta parte de la interfaz de usuario. Así que voy a ir aquí a la carpeta de widget test y aquí ya hay un test, pero lo vamos a borrar todo. Voy a crear el main. Después voy a crear tres usuarios que van a ser mock, respuestas simuladas del usuario 1, 2 y 3. Después voy a usar la librería
de Mockito, este Mock User Repository que ya fue generado anteriormente. Ahora voy a usar en mi setup, voy a inicializar. Primero voy a llamar a get.reset para poner getX otra vez, para resetear getX. Inicializo este mock repo. Ahora lo que voy a hacer es cuando mande llamar las funciones de mock repo, qué respuestas quiero recibir. Cuando mande llamar get all users, vamos a regresar el usuario 1 y el usuario 2. Esto quiere decir que inicialmente cuando inyectamos el controlador, solo vamos a tener este y este. Cuando llame la función de get new user, vamos a regresar el usuario 3. Así que cuando le doy clic aquí, vamos a agregar este usuario 3. Y cuando le doy clic a borrar o mando llamar a delete user, regresamos true. Después inyecto user repository con getX y ahora sí ya podemos crear nuestro primer test. Para el primer test vamos a verificar que al inicio vamos a tener dos renglones. Así que pongo my app, este widget my app, doy clic en pump and settle y recuerden estos son cards, así que vamos a verificar que existan dos cards. Déjenme ver la user interface. Pueden ver que aquí tenemos card. Entonces es lo que estoy buscando, este widget. ¿Y dónde está el test? Aquí está. Así que como aquí le estamos pasando en el repositorio, va a haber dos usuarios inicialmente. Entonces debe haber dos renglones o dos de este tipo card inicialmente. Así que vamos a correr este test y vamos a ver qué pasa. Bueno, podemos ver que hay un test y el error es muy interesante. Dice, al menos un test está llamando o creando un HTTP client. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Si vemos, este, el único lugar donde nosotros creamos un HTTP client es en la clase de data source. Voy a ir aquí a data source y en REST Data Source, aquí creamos un HTTP client. Y si se fijan en nuestro código, en ningún lado, en el test, en ningún lado estamos creando un HTTP client. Incluso aquí en el mock repository, aquí adentro no se está creando un HTTP client. Entonces, si voy aquí a mis widgets, me doy cuenta que este widget Cached Network Image es el que está creando ese HTTP client. Así que no puedo hacer un test mientras tenga este aquí. Bueno, hay algunas formas de hacer un test con esto, pero no lo quiero complicar mucho, así que vamos a hacerlo de una forma más sencilla. La forma sencilla es aquí en vez de pasarles una URL, este thumbnail lo voy a hacer opcional y por acá en mi widget test los voy a inicializar en nulo. Y luego aquí en el main, ya aquí me marca un error. Y aquí voy a decir, si user.thumbnail es nulo, entonces voy a poner un icono que sea image. Y si no es nulo, entonces aquí user.thumbnail es igual a nulo. Vamos a poner icons, un icono de imagen. De lo contrario, vamos a poner Cached Network Image. Así que voy a ir a mi test
Y como estos ya son nulos, ya no se va a ejecutar este código, sino se va a ejecutar esto de aquí. Ya puedo correr este test y podemos ver que tenemos un test exitoso. Vamos a crear otro test. Ahora vamos a testear qué pasa si le damos clic a este más. Se debe crear un usuario nuevo que sería este user 3. Así que creo mi test. Vamos a llamarlo. Un usuario nuevo se agrega correctamente. Inicializo my app. I'm 0. Después voy a verificar que inicialmente existan dos renglones. Después le voy a buscar el botón este que tiene el icono de más y le voy a dar un tap o un clic. Después Home and Zero y después ya vamos a tener tres de este card o tres renglones. Vamos a correr todos nuestros tests y debo tener dos tests exitosos. Que aquí está, dos tests exitosos. Por último, vamos a ver qué pasa si le doy clic aquí a borrar. Así que voy a crear un test cuando un usuario es eliminado. Pongo my app, pop and zero. Después voy a verificar que inicialmente tenga dos widgets o dos renglones. Busco el icono de delete, pero recuerden, hay dos usuarios, entonces hay dos iconos. Le voy a dar clic al primero, pop and zero. Y después ya vamos a tener solamente un widget. Voy a correr otra vez todos mis tests y ahora debo tener tres tests exitosos. Y aquí está, tres tests exitosos. Supongamos que en algún momento alguien modifica este código y aquí en vez de cuando le dan clic a delete, se les olvida que aquí tienen que que llamar al controlador delete. Entonces, el momento en el que alguien corre los tests, va a haber un test que va a fallar, que es este test. Vean cómo aquí está en rojo porque este test falló, porque ya no está funcionando bien. Así que para eso sirven los tests. Si alguien modifica algo, se pueden dar cuenta de inmediato qué es lo que está fallando. Bueno, con esto ya terminamos el tutorial. Este es una aplicación, como les dije, muy sencilla, no tiene mucha ciencia. Los voy a invitar a que visiten mi blog. Aquí tengo mucha información sobre Flutter o Dart, también cosas de Jetpack Compose. Aquí voy publicando varias cosas. También pueden aprender si les gusta crear videojuegos. Aquí tengo algunos tutoriales de crear videojuegos con Java. También pueden seguir mi página de Facebook. Aquí también pongo videos de Jetpack Compose o de Flutter. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.